Muy bien, señoras y señores, vamos a iniciar nuestro estudio bíblico. Primero que todo, les quiero dar la bienvenida a la iglesia. Hoy tenemos un día muy lindo. Parece que la temperatura cambió. Dijeron que iba a llover mucho, pero aparentemente no llovió tanto. Entonces, pero gracias a Dios, pues, que podemos estar en la iglesia para poder atesorar la palabra de Dios. O sea, que para nosotros es lo más importante alimentarnos con la palabra de Dios. El hombre espiritual que ha nacido de Dios necesita alimento espiritual. Y la palabra de Dios es alimento espiritual. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, yo soy el pan de la vida. Y la palabra de Dios es alimento para nosotros. Entonces, motivo por el cual pues, nos reunimos en la iglesia. Pero antes de iniciar el estudio bíblico, recuérdense que como creyentes en el Señor Jesucristo es necesario estar en comunión con Dios. Porque Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces tenemos la provisión divina de la confesión que se encuentra en 1 de Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a hacer uso de esa provisión divina para poder estar llenos del Espíritu Santo si es necesario, y después de esto le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a aprender y que nosotros sea todo para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos en el estudio del libro de Efesios. Esta es la lección número 605, como la pueden ver en la pantalla. Y estamos pues haciendo este estudio en este momento del capítulo 15. Y aquí se los pongo también en la pantalla para que ustedes se den cuenta de dónde hemos partido. Aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos. Ahí están, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esta es la ley mosaica, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Entonces, Él nos está diciendo en este versículo que Él ha abolido la enemistad, que esa enemistad se encuentra en la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Para qué? Para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre. ¿Por qué? Porque miren, a través de la ley nadie será justificado ante los ojos de Dios. Jesucristo es el justo y el que justifica. Y para tener justificación ante la presencia del Padre tenemos que tener al Hijo. Lo único que le interesa al Padre o que le interesó a Él en lo que concierne a hacer la paz es la muerte de su Hijo amado en la cruz como sacrificio expiatorio. Y ese sacrificio es el que nos permite a nosotros estar en su presencia y disfrutar de todo lo que por su gracia nos da a nosotros. ¿Por qué tiene que ser por su gracia? Porque nosotros somos los seres creados, somos infinitamente, no tanto como infinito, pero un poquito menos, casi llegando al infinito de menores que Él, porque Él es infinito, Él es todopoderoso. Una analogía un poquito así, que no es tan similar porque no es tan precisa, pero sí nos permite entender a nosotros el concepto que les estoy tratando de decir, es la comparación que existe entre nosotros y una oruga. ¿Se han visto la oruga antes de ser mariposa? ¿Cómo camina? ¿Qué entendimiento tiene esa oruga de nosotros? Absolutamente ninguno. Nosotros podemos agarrarla y destruirla en un segundo, no se puede escapar de nosotros, no tiene el entendimiento, no entiende. Entonces, eso es lo que ocurre con nosotros como la criatura de Dios. Ahora Él nos nace a su imagen y semejanza y nos permite entender una cantidad de cosas, pero por más de que entendamos, no tenemos suficiente disco duro para entender todo lo que es Él, me explico. Y además de eso solamente desarrollamos 2%, 2% y medio de nuestra capacidad si somos muy inteligentes. ¿Okay? De la capacidad que tenemos intelectual o mental. O sea que es más lo que nosotros no entendemos de lo que entendemos. Entonces Él tiene que lidiar con nosotros o manejarnos a nosotros por medio de su gracia. Por medio de su gracia. Porque nosotros somos la criatura. Ahora Él quiere que nosotros entendamos todo su consejo. Y su consejo se encuentra en la Biblia. No es el conocimiento humano el que le interesa a Él, porque Él va a destruir el conocimiento humano que viene de la carne, viene del hombre natural, el hombre psúquicos, que le llamamos nosotros, almático, y proviene de este mundo, y es impulsado por Satanás. Nada de eso le interesa a Dios, porque Él es el creador, y Él no va a aceptar nada de eso. Lo único que va a aceptar en su presencia va a ser su palabra en nosotros. Ese es el barómetro que se mide, si se dan cuenta, porque la palabra de Dios produce y produce y produce en nosotros porque causa un amor extraordinario en nosotros hacia nuestro Creador. Entonces ahí tenemos pues más o menos el marco en el cual estamos estudiando.
Por eso Él está diciendo aquí ahora, para enseñarnos a nosotros como seres humanos, que nosotros no podemos con la ley. La ley estaba ahí para demostrar al hombre su incapacidad total de poderse rendir ante los ojos de Dios. Pero también utilizaba la ley para manejar a un pueblo que había salido de la esclavitud, cosa que nosotros utilizamos el día de hoy como la esclavitud de la naturaleza pecaminosa. Todos nosotros somos esclavos al pecado. Todos nosotros, a la desobediencia por la naturaleza pecaminosa, nosotros tendemos hacia el desastre, nosotros tendemos hacia la destrucción, nosotros tendemos hacia tomar decisiones malas, pensando que sabemos lo que estamos haciendo. En realidad, verdad, no es así, porque no teníamos la palabra de Dios como tenía que ser para poder entender las cosas como Dios quiere que las entendíamos. Ahora, eso es un proceso paulatino. Una de las cosas que les he dicho yo es que, por ejemplo, los árboles ya vienen programados por Dios, 100% programados por Dios. Los animales también, ya están programados. Sí van a aprender ciertas cosas adicionales, pero ellos están instintivamente programados a responder de cierta manera y hacer ciertas cosas. Porque ¿quién le enseñó a la gallina echar la pata para atrás y buscar con el pico las cosas que necesita comer? ¿Quién le dijo a ella que lo que tenía que hacer? ¿Sí se dan cuenta? Lo mismo con los árboles. Los árboles crecen y producen, porque ellos están programados para producir ciertas cosas, los que producen frutos, y los que producen sombra, sombra. ¿Ok? ¿Sí me explico? El hombre es el único que no está 100% programado. Está programado en lo que concierne a la parte natural. Dios le da padre, le da madre, le da instituciones para su aprendizaje humano, pero espiritualmente, como no ha nacido, no está programado. Primero tiene que creer en el Señor Jesucristo y después recibir la programación divina, y esa tiene que ser por medio de su libre albedrío. O sea que el ser humano es el que dice si la quiero o no la quiero. Entonces, por eso les digo también que cuando la Biblia dice los pobres los tendrás contigo siempre, nos da la analogía de los pobres que están en el mundo, pero Él está hablando también de la parte espiritual. Los pobres espirituales van a ser pobres espirituales porque ellos quieren ser pobres espirituales. No es porque Dios no quiera darles lo que necesita para ser ricos en el Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso les digo que escoger la palabra de Dios sobre todas las otras cosas es lo máximo que nosotros podemos hacer. Todo lo demás es tontería, pérdida de tiempo. Las amistades, la gente importante que conocemos, el trabajo, todas esas cosas, no digo que no son interesantes, importantes, pero palidecen al lado de lo que es la palabra de Dios. Ahí donde está la verdadera realidad, la verdadera paz, la verdadera tranquilidad, ¿verdad? Y además de eso, el atesoramiento de las riquezas divinas que son eternas. O sea que todo lo de ganar, nada de perder. Eso es lo que nosotros tenemos que entender a medida que estudiamos la palabra de Dios. Entonces, hemos partido de este versículo 15 del capítulo 2 de Efesios para ver con lujo de detalle la ley mosaica. Y eso precisamente es lo que estamos haciendo. Ya hemos tenido varios estudios, estamos ahora en el propósito actual de la ley mosaica en la edad de la iglesia. Y les digo eso porque la ley de la iglesia fue diseñada para el Antiguo Testamento, no para el Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo vino y cumplió la ley mosaica en el Antiguo Testamento. Él pertenecía al Antiguo Testamento y a la piedra angular que construía el Nuevo Testamento. Después de su muerte está la información adicional para concluir y la información que Él quiere que el mundo entero tenga. Entonces, la semana pasada comenzamos a estudiar los 17 puntos extraídos por el doctor Charles Feinberg, profesor de hebreo de la Universidad de Arizona. Charles Feinberg no solamente de la Universidad de Arizona, sino que él también fue parte del Seminario Teológico de Dallas. Es un señor judío que es un erudito en la materia de Israel, es un erudito en la materia de los idiomas, es un erudito en lo que concierne a el mundo hebreo. Entonces, él llega a tener estos 17 puntos que son muy interesantes y es el motivo por el cual se los presento. Y dentro de esto tenemos el primero, que un creyente bajo la ley hace de Cristo un ministro del pecado. ¿Vieron eso? Porque Cristo dice que ya no estamos bajo la ley, que lo que necesitas es tener la nueva ley del Espíritu de vida y de verdad, que requiere la plenitud del Espíritu Santo para que en amor Dios como hijo tuyo te dé lo que tú necesitas. Pero si tú dices estar en la ley e insistes estar en la ley, haces de Cristo un ministro del pecado. Porque tú estás diciendo que Cristo está diciendo que desobedezcan la ley, que no tiene que cumplir la ley. ¿Me explico? Porque eso es lo que Cristo dice, ya la ley ya la cumplí y no pasará ni una jota ni un punto de la ley que no se ha cumplido, ya la cumplió. Entonces, por eso es que tenemos estos versículos y el primero que les doy es Gálatas 2:17 que dice:
Pero si es que nosotros, procurando ser justificados en Cristo, estamos hablando de la justificación basada en la ley, no toda la ley en sí, sino de la justificación en lo que concierne a los ojos de Dios para tener la entrada al reino de Dios. Pero si es que nosotros, procurando ser justificados en Cristo, también hemos sido hallados pecadores, ¿será por eso Cristo servidor del pecado? De ninguna manera. ¿Okay? Él no es servidor del pecado, él simplemente está diciendo cómo tú puedes subsanar la ley, sobrepasar, porque hay algo mejor que Dios ha preparado y esto está en Cristo, donde viene lo completo. Antes era parcial, ahora está completo en Cristo. Y por eso es que nosotros vemos el segundo punto que observa este señor Feinberg, es que el creyente ha muerto a la ley. Nosotros hemos muerto a la ley. En Gálatas 2:19 nos dice, porque mediante la ley he muerto a la ley mosaica. Recuérdense que cuando habla de la ley, en la mayor parte del Nuevo Testamento se está refiriendo a la ley mosaica. Porque mediante la ley misma, porque la ley dice que si una persona muere, entonces ya no está ligada a la ley. Y la analogía que hace es que si una mujer casada se le muere su marido, ella está libre ahora para casarse de nuevo. La ley no le inculpa de nada más. ¿Se dan cuenta? Pero nosotros no estamos bajo la ley, pero eso es lo que está diciendo. Entonces, porque mediante la ley entonces he muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Porque mediante la ley, ¿por qué? Porque Cristo cumplió la ley y nosotros hemos muerto en Cristo en el momento que creímos en el Señor Cristo. Nosotros morimos en Cristo para resucitar con Cristo. Entonces, eso está solucionado por la muerte del Señor. Y tercero, el creyente ha recibido todos los beneficios del Espíritu a través de la fe, no a través de las obras de la ley. El Espíritu nos los da a nosotros y Él es el que hace toda la obra en nosotros. Por eso hacemos uso de la confesión de nuestros pecados antes de iniciar un estudio. Fíjense lo que nos dice Gálatas 3, del 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado como crucificado. ¿Quién los hechizó? Solo eso quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por haber habido con fe? ¿Tan insensatos son? Habiendo comenzado en el Espíritu, ahora habiendo comenzado, terminarán en la carne. O sea, comenzaron por el Espíritu y ahora van a la carne. Entonces, dice, tantas cosas padecieron en vano, si de veras fue en vano. Entonces, el que les suministra el Espíritu y obra maravillas en ustedes, lo hace por las obras de la ley o por oír con fe, por las obras de la ley. Y de paso está hablando del espíritu humano, que eso es suministrado por Dios para que nosotros caminemos en fe. Entonces ahí tienen ustedes lo que nos dice el tercer punto de Feinberg, dejándonos saber lo que hace la ley. El cuarto punto es que la ley no trae sino condenación. La ley trae condenación, para eso está diseñada, para demostrarnos nuestra incapacidad humana de mantener las normas y principios perfectos de Dios. Entonces nosotros no podemos, es imposible. Yo les he comentado que por 1400 años los judíos no pudieron con la ley. Nadie ha podido con la ley. Entonces la ley es porque tiene cosas muy altas. Solamente el Hijo de Dios, con la norma y el principio perfecto de Dios, lo podía hacer. Entonces seguimos en Gálatas y en Gálatas 3, de 10 a 14 nos dice, porque todos los que se basan en las obras de la ley mosaica están en ¿qué? En maldición. ¿Okay? Si tú te estás tratando de justificar ante los ojos de Dios por las obras de la ley mosaica, estás en maldición. Esto te lo está diciendo la Biblia para que ustedes lo vean. O sea que el problema que existe es bajo algo que nosotros hemos estudiado los sábados y los domingos. Los sábados los estudiamos con Deuteronomio y los domingos con el reino venidero. Que si tú te apegas a la teología del pacto, y si tú te apegas a la hermenéutica complementaria, y si tú te apegas a ciertos principios, eso te va a traer a un entendimiento de la palabra de Dios sin dispensaciones. O sea que mezclan el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y traen la ley mosaica al Nuevo Testamento y hacen de eso un desastre porque subyugan a la gente con la ley. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso dice, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirla. Tú estás citando la Escritura y te dice dónde se encuentra el asunto. Desde luego, el punto 11 dice, es evidente que por la ley mosaica nadie es justificado ante Dios, porque el justo vivirá por la fe en el Señor Jesucristo. Ahora bien, dice, la ley mosaica no se basa en la fe. Al contrario, el que hace estas cosas vivirá por ellas.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley mosaica al hacerse maldición por nosotros. ¿Okay? Porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces Él se hizo maldición por nosotros. ¿Para qué? Para que la bendición de Abraham llegara por medio de Cristo Jesús a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu Santo por medio de la fe. Ahí tienen ustedes lo que ocurre en el transcurso de la edad de la iglesia. En la edad de la iglesia no solamente los gentiles, aquí está poniendo el enfoque específicamente en el gentil, pero también es el judío. Es más, el versículo 2.15 dice: hizo la enemistad que había entre el uno y el otro, la eliminó. Ahora los dos son uno en Cristo. Ahora eres un verdadero judío porque tienes a tu verdadero Mesías, que es el que te redimió. Entonces, Gálatas 3.15 nos dice a nosotros: hermanos, hablo en términos humanos, ¿verdad? Aunque un pacto sea de hombres, una vez ratificado, si tú firmas un contrato que vas a comprar una casa, y tú dices: yo me comprometo a pagar tanto mensualmente y tengo por eso el disfrute de la propiedad en la cual he comprado, con todos los derechos existentes mientras yo haga el pago. Una vez ratificado por las dos partes, nadie lo cancela ni le añade. Por eso es que se da copias, uno para ti, uno para mí. Aquí tengo mi copia, y si tú le añades algo, aquí eso no está aquí, ¿verdad? Ok, ahora bien, las promesas a Abraham fueron pronunciadas también a su descendencia. No dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a uno solo, y a tu descendencia, que es el Mesías, Cristo. Y a tu descendencia directamente es la promesa. Esto pues digo, el pacto confirmado antes por Dios no lo abroga la ley mosaica, que vino 430 años después para invalidar la promesa. ¿Por qué? Porque cuando Abraham existía, todavía no había ley. La ley se la dio a Moisés 430 años más adelante, pero el pacto no lo va a abrogar de ninguna manera. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, es más, ese pacto permanece para siempre, porque es uno de los pactos incondicionados de la palabra de Dios. Entonces, el próximo punto que nos da Feinberg es que la ley no tiene el poder de dar vida o de mantener la vida. La ley no puede mantener la vida. Gálatas 3.21 nos dice a nosotros: por consecuencia, ¿es la ley mosaica contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si hubiera sido dada una ley mosaica capaz de vivificar, entonces la justicia sería por la ley mosaica. ¿Se dan cuenta? Pero no es por la ley mosaica. Es un tutor la ley. Es un tutor para enseñarte que tú eres un ser pecaminoso y que tienes la necesidad de un redentor. Porque por tus propias fuerzas no lo puedes hacer. Tú no puedes justificarte ante Dios manteniendo toda la ley, que no la vas a poder mantener. Porque nadie puede mantener la ley. Y es ahí donde te demuestra que tú eres imperfecto y que tú no lo puedes hacer. Entonces, séptimo, nos deja saber que la ley está destinada solo para los inmaduros, mientras que posicionalmente los creyentes son hijos adultos. O sea, fíjense qué interesante, porque eso es algo que yo he enseñado, y es que nosotros, cuando creemos en el Señor Jesucristo, somos adoptados como hijos adultos al estilo romano, con todos los derechos habidos y por haber. Lo que hacían los romanos era que cuando el niño cumplía 13 años de edad, se le daba el anillo de firma, y era considerado un adulto, y enfrente de todas las personas, porque se hacía una gran fiesta, se invitaba y dice: este es hijo mío ahora, yo lo estoy adoptando el día de hoy, tiene todos los derechos de la familia y es el heredero. Entonces, así fuimos heredados nosotros como adultos en él. Entonces, adultos humanos, pero no espirituales, porque espiritualmente nosotros tenemos que crecer. Entonces, pero cuando venimos a él tuvimos uso de nuestra capacidad y razón, y nosotros elegimos como adultos, nosotros elegimos si lo debemos de seguir o no. Entonces, en Gálatas, fíjense que estamos en el libro de Gálatas, donde el apóstol Pablo explica esto con mucho detalle. En Gálatas 3:23 nos dice lo siguiente: pero antes que viniera la fe, estábamos custodiados bajo la ley. Un custodio era lo que se le daba. La gente rica siempre tenía a estos instructores para sus hijos. ¿Okay? Él está utilizando a Roma y al sistema romano de educación, y a los niños le ponían tutores, y estos tutores se encargaban de enseñarle a los hijos en la casa. Antes de mandarlos a un lugar adicional,
eran ahí que les enseñaban no solamente materias que se utilizan pues en el mundo, sino también les enseñaban protocolo, el protocolo que ellos tenían que seguir en el trato con las demás personas. ¿Se dan cuenta? O sea, porque ellas eran realeza, pues y eso es lo que él está hablando aquí en estos momentos. Entonces, de manera que la ley mosaica ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que entendamos que somos pecaminosos y que no podemos por nuestra propia cuenta llegar a Cristo, por tus obras. ¿De qué sirve que tú te portes súper bien y que mantengas la ley si ya la transgrediste? ¿Me explico? Ya tú violaste. Cuando llegaste a Cristo ya habías violado no sé cuántas porciones de la ley y con uno solo es suficiente para condenarte. Y tú no puedes pagar por eso. Tú no puedes pagar por esa transgresión. ¿Me explico? Tú no calificas para pagar por esa transgresión. No importa lo bien que te portes posteriormente, ya eso está, tú eres culpable y no puedes entrar. Alguien tiene que pagar por ti. Entonces por eso dice eso, de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Pero como ha venido la fe, ya no estamos bajo tutor. Así que todos son hijos de Dios por medio de la fe en el Mesías Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en el Mesías se han revestido en Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ya que son de Cristo, ciertamente son descendencia de Abraham y herederos conforme a la promesa. Entonces ahora el gentil también pasa a ser heredero de Abraham. ¿Okay? Fíjense ustedes en quién, en la semilla de él, que es Cristo. Entonces hay bendición por medio del judío para la raza humana, pero en ese caso, recuérdense que Abraham todavía, es el padre de la raza judía, o sea que ahí no hay problema. Después en Gálatas 4, 1 al 7 nos dice, digo además, entre tanto que el heredero es niño, hablando de nosotros, ya que está haciendo la comparación de que nosotros no tenemos la autoridad de ir a hacer lo que nos da la gana, estás bajo un tutor que te dice lo que tienes que hacer. Es lo mismo que cuando estás joven, a la mujer se le pone una chaperona, ¿okay? Para que esté con ella y que no le permita que le esté manoseando ni nada de eso. Que usted siente allá, usted siente aquí, usted puede hablar y aquí estoy sentado viendo la conversación. O sea que, ¿por qué? Porque la naturaleza pecaminosa está ahí y claro, los adultos saben esto. Pero bueno, no saben qué es la naturaleza pecaminosa, pero la tendencia sí la saben. Entonces, por eso está ahí la susodicha chaperona. Entonces, dice, digo además que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere al esclavo. Claro, tiene que hacer todo lo que le digan, aunque es señor de todo. Más bien está bajo guardianes y mayordomos hasta el tiempo señalado por su padre. De igual modo, nosotros también cuando éramos niños, éramos esclavos sujetos a los principios elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Fíjense, no nacido de hombre y mujer, sino nacido de mujer y nacido bajo la ley mosaica, porque él nació bajo la ley mosaica, porque nació en el tiempo de Israel, para que redimiera a los que estaban bajo la ley mosaica, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto son hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres más esclavo, sino hijo. Y si hijo, también eres heredero por medio de Dios. Ahora recuérdense de las dos herencias. Inmediatamente en el momento que crees en el Señor Jesucristo, heredero del reino de Dios, heredero de la eternidad. ¿Okay? Pero la segunda herencia es tu posición en ese lugar. Eso es lo que cuenta. Entonces, y esa viene por medio de decisiones cotidianas. La mejor inversión que puedes hacer, la inversión que más paga, la inversión más importante de todas las inversiones que existen o puedan existir, es recibir la palabra de Dios. Es la máxima, te estás atesorando lo máximo y lo mejor. Entonces, y te dejas saber, tú miras una vez que tú tienes la información, tú miras a las demás personas, y no importa qué posición social tengan, no importa, ni tampoco nos interesa tener lo que ellos tienen, porque ahora vemos las cosas completamente diferentes.
ahora estamos contentos con lo que tenemos, nosotros trabajamos, la felicidad no depende de las riquezas. Ahora, si Dios sí quiere dar riquezas, te las da de acuerdo con tu capacidad, porque sabe qué vas a hacer con ellas también, ¿se dan cuenta? Entonces, pero es diferente, ya no tienes eso y ves a las personas como son. Tú puedes ver a un millonario y lo ves como un pobre millonario, están perdiendo su tiempo en las cosas del mundo, destruyendo, y se le va a ir todo lo que Dios tenía para él. Y si no cree en el Señor Jesucristo, solamente lo que tuvo en el tiempo le duró, y después de eso no le quedó nada. Porque entonces ya no lo vemos como un sabio, ahora lo vemos como un necio, a pesar de tener millones, a pesar de tener poder. Los grandes tiranos, nosotros vemos a los tiranos hoy en día, sabemos la maldad que hacen, pero vemos este pobre desgraciado, pobrecito, porque este hombre va al infierno, este hombre no sabe lo que está haciendo, o esta mujer. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta? Pero vemos las cosas de una manera diferente. Completamente, antes no las veíamos de esa manera, antes habían envidias, habían que este tiene y yo no tengo, y por qué esto y por qué aquello. Ahora no, ya no, eso no nos interesa. Entonces, eso es lo que nos, ya así que ya no eres más esclavo, sino hijo, y si hijo también eres heredero por medio del Señor. Entonces, ahora tú eres heredero, ahora eres hijo, fíjense en esto, ahora eres hijo del creador del universo. ¿Están oyendo eso? Ahora eres el hijo porque dice, fulano de tal, bueno, es el príncipe de Asturias porque nació en España y de la familia real, etc. Eso es temporal, terrenal y finito. ¿Sí me explico? Lo de nosotros es eterno. Somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos hace, nos hizo hijos suyos. Ahora, si tú sigues a tu padre, lo que tienes es espectacular, porque ya les he dicho que no muchas personas siguen. No lo siguen, pues uno se pone y se rasca la cabeza y, pero ¿cómo es posible que las personas no lo vean? Pues no lo ven. La misma pregunta que nos hacemos acerca de Satanás. ¿Cómo es posible que Satanás, siendo la criatura más inteligente de todas, llegue a irse en contra del Señor y haga un desastre en el cielo? Nosotros nos preguntamos, ¿pero dónde está su inteligencia? ¿Por qué dice que es tan inteligente? Si al final lo que escoge no sirve para nada. O sea, desperdicia todo lo que tenía a su favor. Por eso mi pastor lo decía, no hay ventaja en la ventaja sin la ventaja que es Cristo. No hay ventaja en cualquier ventaja. Tú puedes ser una gran atleta, puedes ser un hombre, un médico extraordinario, puedes ser el mejor plomero que existe, puede ser... O sea, no importa lo que tú hagas, no importa si Cristo no es para nada, pues. Entonces es algo maravilloso. Después el octavo punto del doctor Feinberg dice que la ley es esclavitud para el creyente. La ley mosaica es esclavitud para el creyente. ¿Dónde han oído ustedes más de la ley? Las grandes religiones utilizan la ley para subyugar, sofocar y poner a la persona bajo su bota. Tienes que hacer, ¿por qué hiciste esto y por qué hiciste aquello? Y ahí te tienen y te lo reuntan y te lo untan. Si hiciste algo, esto lo vas a escuchar tú por un gran periodo de tiempo. O sea, ¿qué pasa? El fariseísmo viene de ahí. Porque los fariseos eran así, los fariseos querían que la ley se tenía que cumplir, pero ellos no la cumplían. Ellos no cumplían la ley, porque no podían. Tú no puedes mantener toda la ley, no lo puedes hacer. O sea que tratar de... Eso es como el galgo tratando de correr para alcanzar el conejito en una carrera de galgos. ¿Ustedes han visto una carrera de galgos? Ahí te ponen el conejito enfrente, salen los perros, y el galgo es un aparato mecánico que el conejito se mueve y nunca van a alcanzar al conejito, pero esos perros le dan todo lo que tienen para alcanzar al conejito. ¿Qué pasa después que pasan los años con esos galgos? Ya eso no sirve, ya se les acabó la fuerza. Ya eso a otra cosa mariposa, a ver lo que tú haces, o terminan yéndose a Corea como carne de perro. O sea, lo mismo que pasa con los atletas, señoras y señores. Los atletas, las maravillas que son, terminan su tiempo ya cuando ya tienen todo su máximo esplendor, y es como el fosforito, el cerillo, ¡psii! Ya, se acabó el fulgor, se acabó. Y lo mismo pasa con los atletas. Llega el tiempo que ya no son nada, están acostumbrados a ganarse 50 millones de dólares, para ellos pensaron que eso iba a ser siempre y después no ganan un centavo más. Ya ni siquiera lo llama Reebok o lo llama las compañías porque ya eso ya es pasé, ahora viene el nuevo. Lo mismo pasa con las mujeres en las películas, ¿verdad? En la televisión, las lindas, las hermosas, esas son las nuevas, esas son las que tienen, esas son las que tienen lugar. Ya las que se están poniendo viejitas, aunque se hagan 30 cirugías plásticas, ya van mermando. No te digo que es malo hacerse la cirugía plástica, porque si mantenerse bien, pues eso es tu cuerpo, eso es tu casa, la arregla como quiera, ¿verdad? Pero yo lo que digo es que ya pasó el fulgor, ya es otra cosa.
ya no es lo mismo. ¿Okay? Lo mismo pasa, a eso me refiero. Entonces, nosotros tenemos que ver las cosas como tienen que ser, de la manera correcta. No que, lo que la gente tiene como ventaja, de nada la sirve sin Cristo. De nada. Ahora, si tienes a Cristo, ahora sí sabes de qué se trata todo esto. Entonces, la ley es esclavitud para el creyente y aquí les pongo el motivo por el cual lo es. En cambio, ahora, es Gálatas 4:9, en cambio, ahora que han conocido a Dios, o mejor dicho, ya que han sido conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres principios elementales y que quieren volver a servirlos otra vez? Los principios elementales eran los que se utilizaban con el niño para enseñarle las cosas básicas para que el niño supiera. Y la ley nos enseñó a nosotros que éramos pecadores. Entonces ahora se te olvidó, ahora tienes que regresar a la misma cosa. ¿Por qué se te olvidó? A los principios elementales, a subyugarte de nuevo bajo el ayo, ¿okay? Para que te enseñe. Entonces, es algo muy interesante. El punto 9 dice que la ley y la gracia son principios mutuamente exclusivos. Por eso hay que escoger por uno o por otro. O la ley mosaica o la gracia. Nosotros escogemos. Gálatas 4:21 nos dice, Gálatas 4:21 dice, díganme, los que quieren estar bajo la ley mosaica, dice, ¿no escuchan la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero mientras que el de la esclava nació según la carne, el de la libre nació por medio de la promesa. ¿Ok? Ustedes saben la historia de Abraham, ella no pudo tener, le dijo, bueno, acuéstate con mi sirvienta y a ver lo que pasa, y total que tuvieron hijos según la carne, porque no esperó por la promesa de Dios que le dijo que de ti voy a traer esta descendencia. Pero bueno, de todas maneras pasó, y ahora pues nace la de la esposa. Y dice, la libre nació por medio de la promesa que Dios le hizo. En estas cosas hay una alegoría. Fíjense que la Biblia dice cuando es alegoría, ¿sí? O de otra manera es literal. Dentro de esto hay una alegoría. Pues estas mujeres son dos pactos. Agar es un pacto del monte Sinaí que engendró hijos para la esclavitud. ¿Sí? De aquí viene pues los árabes y el sistema religioso que ellos han utilizado. Porque Agar representa a Sinaí, montaña que está en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, la cual es esclava juntamente con sus hijos. Fíjense lo que le está diciendo, ¿okay? Este es el apóstol Pablo desde la prisión, iluminado por el Espíritu Santo, diciendo que Israel, está diciendo Jerusalén actual, la que gobierna en estos momentos, es la esclava, juntamente con sus hijos. ¿Okay? O sea que los compara con los hijos de la esclava. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es nuestra madre, es libre, porque está escrito, alégrate, oh estéril, que no das a luz, y prorrompe en grito de júbilo, y levanta la voz tú, que no estás de parto, porque más son los hijos de la desolada que los hijos de la que tiene marido. ¿Okay? Sí, es más, la desolada tiene 5 o 6 hijos de diferentes maridos. ¿Okay? Y hay más pobres que ricos. ¿Qué pasa si tú tienes hijos de diferentes personas que te prometen esto y tú cedes y después se van? Pues la pobreza, porque una madre no puede con todo eso y los padres se van, se largan y listo. Entonces hay más pobres que ricos y hay más pobres, más gente necesitada. Ahora bien, hermanos, dice en el versículo 28, ustedes son hijos de la promesa tal como Isaac. Está hablando con la iglesia, los que han creído en el Señor Jesucristo. Pero como en aquel tiempo, el que fue engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así ahora también. O sea, sigue la guerra espiritual. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque jamás será heredero el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Okay? Fíjense lo que le está diciendo. Y eso es lo que pasa con el pueblo que no cree en el Señor. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Otra cosa interesante, esto todo tiene que ver con la ley. El punto número 10 que él da es que el creyente tiene una libertad que reside en Cristo, en el Mesías. Entonces aquí ustedes tienen a Gálatas 5:1. Estén pues firmes en la libertad con las que Cristo los hizo libres y no se pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud, que es el yugo de la ley mosaica. ¿Okay?
Si lo están viendo ahí, el yugo de la esclavitud es la ley mosaica. Y eso, claro está, lo tenemos que entender. Y nuestra libertad entonces está en Cristo. Nosotros ya no regresamos, ya tenemos al Mesías, ya nosotros no tenemos que estar pendientes de lo demás. Ya nosotros lo tenemos, ya lo encontramos. Y después el punto número 11 es que si el creyente trata de guardar parte de la ley, entonces tiene que mantener toda la ley. No puede decir solo voy a cumplir esta parte de la ley, porque si cumples una parte tienes que cumplir toda la ley. Y en Gálatas 5, 2 y 4 dice, he aquí yo, Pablo, fíjense que es Pablo escribiendo los Gálatas, hemos visto casi todo el libro de Gálatas aquí, les digo que si se dejan circuncidar, de nada les aprovecha Cristo. Okay, esto es interesante porque en los tiempos modernos que vivimos, ustedes saben que la medicina ha encontrado que la circuncisión de los niños es sana. Bíblicamente la circuncisión se hace en el octavo día para el creyente, para el niño judío, ¿verdad? Pero hoy en día la medicina ha descubierto que es una práctica muy buena hacerla y la hacen. No está hablando de eso aquí. ¿Okay? Aquí está viendo, aquí yo Pablo les digo que si se dejan circuncidar, de nada les aprovechará Cristo. ¿Okay? O sea, regresando a la ley mosaica, porque lo que pasaba es que cuando pasaba el apóstol Pablo, venían los judaizantes y le decían, bueno, si no se circuncidan, de nada les sirve a ustedes haber creído porque no están siguiendo la ley. Y Pablo está diciendo al contrario, no, de nada les sirve Cristo, no le ha hecho caso a Cristo porque no necesitan la circuncisión. Ahora, eso significa que si tú te haces la circuncisión por asunto médico, ¿es malo? No, está hablando de otra cosa, es el contexto de lo que estamos viendo, ¿verdad? Y otra vez declaro a todo hombre que acepta ser circuncidado. Aquí lo que él está diciendo por ser circuncidado es aceptar la ley. Estás aceptando la ley mosaica, ¿okay? Para tu salvación, para tu vida. Que está obligado a cumplir toda la ley. Ahí está, en la posición, ahí tiene la explicación. Si tú estás metiéndote en la ley, queriendo circuncidar, entonces tienes que guardar toda la ley. El versículo 4 dice, ustedes que pretenden ser justificados en la ley, ahí sigue diciéndote pues, el motivo por el cual lo han hecho, han quedado desligados de Cristo y de la gracia han caído. ¿Okay? Porque ahora, ¿por qué estás desligado de Cristo? Porque ahora vas a seguir la ley. Entonces la gracia la echaste a un lado. Y Cristo te está diciendo que es por medio de la gracia. Nosotros somos la oruga, señoras y señores. ¿Ok? ¿Lo entienden? Nosotros somos la oruga, Él es el creador. O sea, ¿qué quieres hacer? ¿La vas a inventar ahora tú cuando Dios te está diciendo que no es así? Y el punto número 2 es que la persuasión de poner al creyente bajo la ley no proviene de Dios. ¿Ok? Pues esto proviene del campo religioso. En la misma iglesia, si alguien te dice que tienes que estar bajo la ley, no proviene de Dios. ¿Okay? Créame lo que les estoy diciendo. Aquí tienen Gálatas 5:8 que nos dice, tal persuasión de ponerse bajo la ley no proviene de aquel que los llama, no proviene de Dios. Está el llamamiento divino y no proviene de Dios, no lo hagas. Y el legalismo del creyente hace a un lado la ofensa de la cruz. ¿Okay? Y esto es algo extraordinario. O sea, el creyente lo que está haciendo, y eso es lo que pasa con el legalismo, que ahora no es lo que hizo el Señor Jesucristo para salvarte, por lo que Él pasó, sino que tú, en tu mente ofuscada por el sistema cósmico, crees que tú vas a hacer la obra más grande o mejor que la que hizo Jesucristo en la cruz, porque tú vas a mantener la ley. No puedes, no puedes. Gálatas 5:11 nos dice, pero con respecto a mí, hermanos, si todavía predico la circuncisión, siendo él el gran apóstol Pablo, que era fariseo de fariseos, ¿okay? Estudiado en las mejores universidades, con Gamaliel, el mejor profesor que existía, con una mente espectacular que no se le olvidaba nada, este Pablo dice, con respecto a mi hermano, si todavía yo predico la circuncisión, o sea, la circuncisión es el emblema del judaísmo, ¿okay? Así de simple. ¿Por qué aún soy perseguido? Bueno, si yo estoy predicando porque soy perseguido, en tal caso se habría quitado el tropiezo de la cruz, ¿verdad? Pero no es así. Entonces, toda la ley es colmada por el Espíritu Santo. Toda la ley es colmada por el Espíritu Santo. Y aquí les voy a poner lo que dice el apóstol Pablo, porque él sigue pues elucidando todo este asunto. Y vamos del 15 hasta el 23, hasta el 24. Digo pues, anden en el Espíritu y así jamás satisfacerán los malos deseos de la carne. En otras palabras,
anden en la plenitud del Espíritu Santo. Eso significa con el hombre espiritual activado. Nosotros entendemos eso muy bien, en esta iglesia. Confiesa tus pecados, el hombre espiritual está activado y el Espíritu Santo ilumina tus pasos. ¿Ok? Eso es lo que él está diciendo. Digo pues, anden en el Espíritu y así jamás satisfacerán los malos deseos de la carne, porque en el Espíritu no lo puedes hacer. Tienes que salirte del Espíritu y hacerle caso al llamado de la carne para hacer lo que la carne te está pidiendo. Porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Fíjense aquí la maravilla de la exposición del apóstol Pablo. Si tú estás en la plenitud del Espíritu Santo, no estás bajo la ley mosaica. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son, fíjense, esto es lo que hace la carne, pues lo que nos incita a hacer. Fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. ¿Okay? Ahí tienen ustedes las obras de la ley, las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Okay? ¿Qué está diciendo ahí? ¿Ah? ¿Qué es lo que dice ahí? Muchas personas utilizan esto para decir que pierde la salvación. ¿Verdad? Eso es lo que así lo utiliza. Pero eso no es lo que está diciendo. Él está diciendo, si tú mantienes ese estilo de vida, siguiendo esas cosas, ¿cuándo vas a tener tiempo para venir a la iglesia? ¿Okay? Para crecer, para conocer las instrucciones divinas, para poderlas implementar. Nunca, tú estás ahí afuera en el desenfreno, dando pleito, haciendo la vanagloria del mundo, haciéndote grande o dándole la rienda suelta a la carne, y para hacerlo pues tienes que ahogar a tu libre albedrío con mucho aguardiente, ¿verdad? Para que ya tengo el, como decía, pues tengo no solamente el opinador dañado, sino que además tengo la naturaleza pecaminosa está dañada en estos momentos, o sea que hay extras con todo lo que quieras hacer, porque ya, según tú, no está funcionando, ¿verdad? Por el alcohol. Pero lo mismo, está la borrachera que te permite hacer todo eso. Entonces no sirve, pues, ¿verdad? Entonces, no heredarán el reino de Dios. Está hablando de la segunda herencia que tiene que ver con las grandes recompensas. Pero si es un creyente el que está haciendo esto, tiene el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu, y ahí está la comparación. Fíjense que es una comparación que no produces, no tienes nada, pero el fruto del que sí lo hace es amor, y solamente puede hacer esto porque la comparación es para el creyente, porque el incrédulo no tiene fruto del Espíritu, solamente el creyente, y la carta está dirigida a los creyentes, a la iglesia. Entonces, pero el fruto del Espíritu es amor, o sea, la máquina de producir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, no fe sino fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley mosaica, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Nos queda un poquito más de tiempo, les voy a dar los 17 puntos. El número 15 es el siguiente. La vida del creyente tiene que ser mantenida bajo el mismo principio que el de su nuevo nacimiento o regeneración. Esa es la vida del creyente. Y lo dice Gálatas 5:25. Nos dice, ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. ¿Okay? O sea que nosotros debemos caminar como hijos de Dios, espirituales, nacidos de Dios. ¿Okay? O sea, tenemos el hombre espiritual y el hombre natural. Y el número 16 es la propensión de pecar del creyente tiene que ser resuelta por medio de la gracia, no por medio de la ley. Muy importante la diferencia, ¿okay? Porque en la religión te quieren poner bajo la ley, someterte, bueno, la ley, por eso hay gente que se latiga y ata de rodillas y hace una cantidad de cosas, dando penitencia. Dios no te está pidiendo que hagas eso. Es lo mismo que si un niño te desobedece en la casa, no, de rodillas, quítese la camisa que le voy a dar 4 juetazos en la espalda, y ¿tú vas a hacer eso con un niño? No, de ninguna manera. No, y la próxima que haga, fuera de la casa.
Dice eso, un niñito de 3, 4 años, no, hombre, eso es una presión impresionante. Sí, te va a obedecer, pero con un miedo increíble. Tú estás buscando el miedo de tus hijos o el amor de tus hijos. Lo vas a disciplinar para que le vaya bien, pero lo haces porque lo amas, no porque lo quieres destruir. Entonces, en Gálatas 6, 1 al 5, nos dice lo siguiente. Hermanos, de nuevo, ¿a quién le está dirigiendo la carta? A la familia real, a los hermanos, a nosotros. Hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, ustedes que son espirituales restauren al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea que no andes juzgando a la persona, sino haz todo lo posible para que esa persona se reintegre. Sobrelleven los unos a la carga de los otros y de esta manera cumplirán la ley de Cristo. ¿Okay? No la ley mosaica, sino la de Cristo que es superior. Porque si alguien estima que es algo, no siendo nada, se da de mucho que yo soy, que cómo es posible que tú hagas eso, y no. O sea, restregándole las cosas que ha hecho. Entonces, a sí mismo se engaña. Así que examine cada uno su obra, entonces tendrá motivo de orgullo en sí mismo y no en otro, porque cada cual llevará su propia carga. Y entonces concluimos con el número 17, de las 17 observaciones que ha hecho el doctor Charles Feinberg. Todos los que abogan o defienden la ley para el creyente no pueden mantenerla ellos mismos. Eso es algo que nos tenemos que... Si alguien te está pidiendo que la ley, hazla, ¿y tú la mantienes? Porque si tú no la mantienes, no me andes diciendo que la mantenga yo. ¿Okay? Entonces, quieren que ustedes sean circuncidados para gloriarse en la carne de ustedes. Es el asunto. Y su intención es gloriarse en la carne. Y aquí tienen a Gálatas 6:13. Pues ni los que son circuncidados guardan la ley, sin embargo, quieren que ustedes sean circuncidados para gloriarse en la carne de ustedes. Porque ellos no pueden guardar la ley. Nadie, no hay... Ustedes saben que en las universidades se dice nunca puedes generalizar. No puede decir nadie porque siempre va a haber una excepción. Eso es lo que yo digo. Yo les digo, nadie de los 7.000 millones de personas que viven en el globo terráqueo pueden manejar la ley. Nadie. La única excepción es Jesucristo. Nadie más puede, no importa qué título sea, no tenga, que la alta jerarquía, nadie. No hay uno solo perfecto. ¿Okay? O sea que partimos de ahí para que no haya problemas. Aquí les doy el nombre de esta persona, se llama Charles Lee Feinberg, nació en junio 12 de 1909 y murió en el 1995, hace poco, ¿verdad? Bueno, poco, son ya 14 años. Fue un erudito bíblico y profesor de semítica del Antiguo Testamento. Fue una autoridad en lo que concierne a la historia, lenguaje y costumbres judías del Antiguo Testamento y de las profecías bíblicas. Este es el hombre que hizo estas observaciones agudas, son observaciones muy interesantes, que es necesario que las personas que han estado en algún sentido u otro bajo la ley, porque a medida que crecieron, pues estuvieron expuestos a ese tipo de enseñanza, que se desliguen de eso, porque la ley a nosotros nos esclaviza, mientras que Cristo nos trae libertad. Y ahí concluimos entonces. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado a escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para seguir conociendo todo tu consejo para nuestra vida. Te pedimos todo esto para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.